Bienvenido a esta programación especial de Radio y Televisión Martí. Desde enero de 1959, el pueblo cubano se enfrenta a una dictadura dinástica que instauró el marxismo-leninismo como ideología del poder. A 6 décadas de la implantación del sistema autoritario por Fidel Castro, le presentamos una serie especial que repasa la resistencia del pueblo cubano a esa dictadura, la institución de un sistema totalitario, el expansionismo y aventurismo de Castro en África y otros continentes y las consecuencias sociopolíticas para la nación cubana. Este programa está dedicado a la década de los años 70, donde se vivió el fracaso de los 10 millones, las aventuras de Castro en África, tropas cubanas en Siria, Vietnam, la institucionalización de la dictadura, el asesinato de Pedro Luis Boitel, el caso Padilla, los no alineados y la apertura de oficinas de Estados Unidos en La Habana y de Cuba en Washington. Castro proclama 1970 como el año de los 10 millones, meta de la zafra azucarera iniciada unos meses antes y que debía culminar el 15 de julio. En Cuba solo se cortaba caña. No había clases en las escuelas y permanecían cerrados los cines, clubes nocturnos y centros de recreación. Los militares fueron enviados al cañaveral. Le quitaron tierras al ganado para sembrar caña. Había problemas de inversión. No había personal calificado. Quienes se manifestaron cautelosos o discreparon del plan fueron destituidos de sus cargos. A cortar caña se mandó a todo el país y se paralizaron las restantes esferas de la economía cubana. En mayo, aprovechando un acto político por el retorno a Cuba de 11 pescadores que estuvieron retenidos por la organización Alfa 66, Castro anunció 2 meses antes del 15 de julio que no se cumplirá la meta de los 10 millones. Si ustedes quieren que le diga con toda claridad la situación, es sencillamente que no haremos los 10 millones. El costo del capricho duró décadas. Tierras desoladas, la agricultura y la ganadería en estado pésimo, sin recuperación. Pero en 1977, el régimen afirmó que para 1990 la zafra sería de 12 millones de toneladas. Castro se basa en su pronóstico para la zafra de los 10 millones en su total incomprensión de las reglas básicas de la economía. Es decir, vamos a entender esto. La república más exitosa económicamente de América Latina, en términos relativos, de donde había ido de 1902 a 1959, era la República de Cuba. El régimen comunista de Cuba vive en base a las reservas de la República a las que tenía acceso, las que estaban en bancos cubanos hasta ese momento. De manera que tenemos un doble problema, que atender el problema de la molida y el problema de los rendimientos. Era una época muy difícil porque todavía había mucha gente que creía en aquella locura. Entonces todos los que no creíamos en aquello, que nunca creímos en aquello, éramos marginados. Había una especial represión en contra de los jóvenes que no querían parecerse al modelo que ellos querían hacer. Las decisiones sobre la agricultura son desastrosas porque destruyen la productividad del campo cubano y eso a largo plazo convierte a Cuba en aún más dependiente de la Unión Soviética de lo que pudo haber sido de Estados Unidos. Si nosotros minimizamos la importancia de los rendimientos y hacemos el esfuerzo que debemos hacer para moler toda esa caña, corremos el riesgo de librar una batalla perdida de antemano. Yo era un niño cuando aquello, pero la impresión que me recuerdo era que fue un periodo especial a Van la Letra, ¿no? Cuando los cigarros valían 20 pesos y las botellas de ron no sé cuánto, y estaban los cigarrillos estos que la gente le decía tupamaro, porque se hacían clandestinamente. Sí, ¿no? Y apagones. Esa experiencia que después tuvimos, ya tuve como adulto, cuando el periodo especial ya la tuvimos
a principios de los 70.